¿Qué tal, mis hermanos? Qué alegría poder volverles a saludar. Y bueno, este domingo 7 de agosto tenemos la bendición de compartir con ustedes un pasaje extraordinario, un salmo hermoso que tantas veces hemos leído y ha sido para nosotros palabra de Dios que nos consuela, que nos conforta, que nos anima, que nos da la seguridad y la confianza de que aun a pesar de las circunstancias adversas que a veces vivimos en este mundo, Dios siempre está con nosotros y nos da su protección y su ayuda. Permítame esta tarde hacer una oración con ustedes antes de comenzar con el Salmo número 91. Señor Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti y presentarte, Señor, nuestras vidas como la ofrenda que tú mereces y de la cual eres digno. Permite que nuestro corazón sea derramado delante de ti y que nuestra vida esté dispuesta a hacer tu voluntad. Ayúdanos a leer tu palabra y encontrar en ella el mensaje que dará aliento y fortaleza a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pedacito de la Biblia allá en el libro de Romanos que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios amamos. Sin duda es un pasaje que muchas veces nosotros hemos compartido, hemos enseñado, seguramente ha de ser alguna porción de la escritura favorita y que trae a tu vida esa confianza y esa seguridad de que a pesar de las circunstancias adversas que a veces vivimos, todo nos va a salir bien. Pero a veces no notamos que el pasaje dice que todo nos saldrá bien siempre y cuando amemos a Dios. Nos gusta escuchar y saber y decir y aún compartir que todo nos saldrá bien, pero nos olvidamos de la condicionante. Y la condicionante es los que aman a Dios. En otras palabras, los que no aman a Dios, todas las cosas les salen mal. Este pensamiento que nos presenta Pablo en el libro de Romanos es también un pensamiento que surge en el Salmo 91. Sin duda el Salmo 91 es un salmo de protección, es un salmo profético escrito por Moisés y que precisamente nos ha de hablar de esa manera en la que Dios tiene cuidado de manera especial de su pueblo, de la gente que él ama, de la gente en la que él confía. Pero quiero que sigamos con esta idea que mencioné del libro de Romanos, también en el Salmo 91. Queremos que todas las cosas que dice el Salmo 91 sean una realidad en nuestras vidas. Sin embargo, para que éstas sean una realidad en nuestras vidas, hay una condicionante. Y es ahí donde comienza el Salmo 91. Escucha bien lo que dice la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermosa es la palabra de Dios y qué importante es este salmo en aquellos que hemos depositado nuestra vida y confianza en el único Dios verdadero, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el salmo, el que hace morada, el que habita, el que hace su vida al lado del Altísimo, el que está dispuesto a dejar a un lado sus comodidades, sus deseos, sus anhelos por estar viviendo al lado del Altísimo. Aquí la idea de habitar al abrigo significa ese deseo que tiene el creyente de cobijarse en ese abrigo, de ocultarse en ese abrigo. De hecho, la intención del Salmo en su idioma original, que es el hebreo, realmente lo que nos presenta es que una persona que está oculta en el abrigo,
Una persona que está dispuesta a pasar su vida debajo de ese abrigo, de tal manera que su propia persona no se vea, sino que solamente se vea la presencia del Altísimo. Fíjate aquí la idea de Altísimo significa el que está por encima de todos. Cuando hablamos de jerarquías, hablamos, por ejemplo, de la jerarquía a lo mejor de un ejército. Y el nivel más bajo precisamente es el soldado raso. Y después pudiéramos pensar en un cabo, o en un teniente, o en un capitán, o en un comandante, o en un secretario general. Y siempre va de alguna manera a enseñarnos que siempre hay alguien mayor que nosotros. El salmista trata de enseñarnos eso. Trata de decirnos que siempre hay alguien que está encima de nosotros, en quien podemos confiar y donde podemos estar seguros, donde debemos hacer nuestra habitación. En otras palabras, lo que está diciendo es que si tú y yo nos ocultamos en el abrigo de Dios, si realmente dejamos que Él nos cobije con esa presencia que está por encima de cualquier autoridad, aquel que está encima de los reyes y gobernantes, aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice que cuando nosotros hacemos nuestra habitación y nuestra morada con Él, entonces nos ocultamos en el lugar más seguro. Hasta el punto de decirnos que entonces vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, aquí la idea de sombra es precisamente de aquel que al ocultarnos, aquel que nos cuida de manera especial, dice que entonces nos da descanso. Y nos da descanso porque no hay cosa que lo detenga. No hay situación que Él no pueda vencer y logre salir adelante. De hecho, Él dice, es el Todopoderoso, es el Shaddai, es el que todo lo puede. Cuando tú y yo permitimos que nuestra vida dependa de aquel que está por encima de todo, cuando nosotros confiamos en aquel que tiene todo el poder y entonces permitimos que su descanso nos alcance, cuando nosotros no nos movemos de esa posición, cuando nosotros realmente hacemos nuestra morada al lado de este Dios todopoderoso, entonces podemos decir como el salmista lo menciona. Cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, nos dice que entonces Él es mi esperanza. Y no hay cosa más increíble y maravillosa que saber que sin importar la situación que tú y yo estemos viviendo, ya sea de manera personal o familiar o como iglesia, seguimos teniendo la esperanza de que Dios al final nos dará todo aquello que nos hace falta. Él es nuestra esperanza. Dice el salmista, Él es nuestro castillo. ¿Y por qué va a mencionar que Él es nuestra esperanza? ¿Y por qué ha de mencionar que Él es nuestro castillo? Lo hace porque la vida que nosotros enfrentamos de manera cotidiana es una vida complicada y difícil. No es nada sencillo vivir en este mundo en el que vivimos, donde existe tanta crueldad, donde existe tanta maldad, donde existe tanta delincuencia, donde el peligro es parte del día a día. Entonces, Él nos está diciendo, si ustedes no se alejan de mí, si ustedes están dispuestos a ponerme en el primer lugar de sus vidas, si están dispuestos a someterse al Altísimo, al que está por encima de todo, y están dispuestos a permitir que el descanso que viene del cielo llene sus corazones, entonces podrán decir, Dios es mi castillo, Dios es mi esperanza, Dios es mi Dios.
Por lo tanto, en Él confiaré. Hasta aquí todo parece maravilloso. Pero luego dice el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no estamos exentos de pasar por situaciones complicadas o difíciles, que no estamos exentos por ser creyentes o amantes de Dios de pasar por situaciones que traigan a nuestra vida angustia, dolor, tristeza o sufrimiento. De hecho, Él dice, Él, o sea Dios, con el que habitas, al cual obedeces, del cual no te mueves, del cual te cobijas, en el cual descansas, cuando llegue el malo, cuando llegue el cazador, cuando llegue el enemigo, dice, Él te pondrá una trampa. Y tú no vas a saber en qué momento puedes caer en esa trampa. Aquí la idea de trampa es un poco así como la idea de un campo minado. Cuando un ejército está caminando por un campo minado, debe de ir con mucha precaución y con mucho cuidado porque no sabe en qué momento alguno de sus pies puede pisar una mina y entonces quedar deshecho o despedazado. Aquí esa es la idea, nosotros vamos prácticamente sin saber en qué momento, en qué situación podemos pasar por un peligro tan terrible, tan grave, que pudiéramos salir bastante dañados. Sin embargo, dice que si tú has decidido caminar con Dios, si tú has decidido refugiarte en esa sombra maravillosa del Todopoderoso, cada vez que el enemigo ponga una trampa para hacerte caer, dice claramente, Él te librará. No está diciendo que no vayas a enfrentar situaciones difíciles. No está diciendo que el enemigo será parado para que no te haga daño. Está diciendo que Él va a permitir que el enemigo ponga sus trampas. Pero si tú has decidido en confiar en el Dios verdadero, entonces en ese momento de prueba, Él te librará. Por eso dice, no solamente te librará de la trampa del cazador, sino también de la peste destructora. De hecho, aquí la idea de peste destructora tiene que ver con todas aquellas enfermedades que seguramente van invadiendo al mundo entero. Y nosotros hemos pasado como planeta una situación de salud bastante complicada, donde cientos y miles y millones de personas se han enfermado. Y la realidad es que no nos está diciendo que no vayamos a pasar por alguna enfermedad. De hecho, está diciendo que nosotros vamos a estar en medio de esas pestes, en medio de esas situaciones humanas a las que vamos a enfrentar cada día. Sin embargo, Él nos asegura que si nosotros no nos movemos del Altísimo, si nosotros no nos alejamos del Omnipotente, entonces aún en medio de estas pestes, Él nos librará. Hasta el punto que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjate qué hermosa palabra nos escribe Moisés para mostrarnos precisamente su propia experiencia. Esta idea de con sus plumas te cubrirá nos hace referencia a la imagen de una ave fuerte, una ave con alas grandes. Tal vez está pensando en una águila. Cuando nosotros extendemos esa parte del águila que son precisamente sus plumas con las que guarda o cobija a sus polluelos, podríamos decir, es algo así como sus brazos, ¿verdad? Dice entonces que la parte de arriba, que está llena de plumas, dice, entonces te cubre. Todo aquello que pudiera ser externo, todo aquello que pudiera ser parte de este mundo en el que vivimos, todo eso que pudiera causarnos algún daño o alguna situación adversa, dice que Dios extenderá sus brazos o sus alas y esas plumas impedirán
que lo malo penetre y alcance nuestras vidas. Luego dice que debajo de sus alas ya no estamos viendo las plumas, sino estamos abajo del alerón. Y dice que Él nos coloca en esa parte para mantenernos seguros. En otras palabras, nos vuelve a decir de manera clara que los creyentes, los amantes de Dios, no estamos exentos de pasar por situaciones complicadas o difíciles, pero sí nos asegura que si nosotros no nos movemos del punto en el que hemos decidido quedarnos, que es bajo la sombra del Omnipotente, hacer nuestra habitación donde mora y habita el Altísimo, el que está por encima de todos, entonces Él nos promete que nosotros seremos cubiertos por fuera y por dentro, de tal manera que Él ayudará a que nuestra vida se mantenga segura debajo de sus alas. ¿Qué pasaría entonces si nosotros nos salimos de esta morada? ¿Qué sucede si nosotros escapamos de su sombra? Entonces nos alcanza y nos atrapa la trampa. Entonces nos alcanza y nos destruye el cazador. Entonces la peste llega y nos hace inservibles. Entonces sucede que destruye nuestras vidas. Pero si nosotros no nos apartamos del Señor, si nosotros nos mantenemos firmes a pesar del golpeteo que recibimos día tras día, dice que Él nos cubrirá con sus plumas y que debajo de sus alerones nosotros estaremos seguros. Pero de inmediato dice, escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es lo que realmente quiere decir esta expresión? Porque está dentro del mismo versículo 4. O sea, es una continuación de la misma idea. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. ¿Qué es lo que nos cubre? ¿Qué es lo que nos da esa seguridad? Su palabra. Fíjate qué interesante. Dice que su palabra entonces se convierte en un escudo. Dice que su palabra entonces se convierte en aquella arma que nos permite enfrentar al enemigo y derrotarlo. Dice que es escudo y adarga su verdad. ¿Y qué es su verdad? Su verdad es su palabra. Cada vez que tú y yo tengamos que enfrentar alguna adversidad, lo que nos va a dar confianza, lo que nos va a permitir salir adelante, lo que va a hacer que nuestras vidas sigan firmes, es su palabra. Tú podrás ir al templo, tú podrás estar con la iglesia, tú podrás tener la certeza y la confianza de que Él está a tu lado, pero si tú no haces uso de su palabra, si tú no la lees, si tú no la haces tuya, si no te apropias de esas promesas, realmente estás fuera de sus alas. No hay manera en que Él pueda cubrirte de las acechanzas y los peligros que el enemigo pone delante de nosotros. Así que cada vez que tú digas que las alas del Señor te protegen del mal y te cubren para mantenerte seguro, tienes que entender que esas alas y esos alerones, esas plumas, tienen que ver con su palabra. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones difíciles y adversas y entonces tenemos ideas y entonces hacemos uso de nuestro intelecto y entonces hacemos planes, hacemos proyectos, nos imaginamos cómo y de qué manera podemos salir adelante, pero no tomamos en cuenta a Dios. Y entonces dice la Escritura que estamos perdiendo el tiempo, pues solo lo único que nos da esa seguridad es ese escudo, esa verdad que nos permite salir adelante. Y esta verdad es su palabra. Si seguimos con la misma idea, de pronto dice el salmista, entonces no tendrás miedo. Y habla de un terror nocturno. Ciertamente todos los seres humanos, por muy valientes que seamos o que creamos ser,
de en algún momento la oscuridad nos atemoriza. Puede ser que estemos en un bosque y de pronto la poca luz que había desaparezca y entonces entramos en una situación de miedo. Tal vez estamos en una gran ciudad donde todas las calles están llenas de luces y de pronto surge un apagón y todo queda en tinieblas. Y seguramente nuestro corazón atemorizado empieza a decir o a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? En realidad lo que nos está diciendo el salmista, en este caso Moisés, nos está diciendo que por naturaleza los seres humanos tenemos miedo. Y muchas veces nuestros miedos nos incapacitan, nos inmovilizan. Y yo no sé cuáles sean tus miedos, yo no sé si sea miedo a morir, si sea miedo al fracaso, si sea miedo aún al éxito, al triunfo, si sea miedo a perder a tu familia, si sea miedo a perder tu trabajo, si sea miedo a que no te alcance tu economía, si sea miedo a una enfermedad, no lo sé. Pero dice que el que mora con el Altísimo, el que coloca su vida bajo la sombra del Omnipotente, sus miedos, sus terrores nocturnos desaparecen. Dice también que la saeta también puede ser causa de temor. Y dice que esta saeta viene de día. Saeta es una flecha. ¿Quién es quien nos eh, procura para derribarnos, destruirnos, y entonces utiliza su arco y tensa la flecha y trata de alcanzarnos? Dice el libro de Efesios que es Satanás. Satanás siempre está buscando la manera de que esos dardos envenenados, esos dardos malignos, penetren nuestro corazón, destruyan nuestra fe, quite nuestra esperanza y que nuestro amor por Dios se venga abajo. ¿Qué es lo que impediría que esa saeta, que esa flecha dé en el blanco? Pues lo que dijimos en la parte superior, en el versículo anterior, dice que es su palabra. Su palabra es lo único que nos mantiene seguros. Es su palabra la que desaparece todo temor. Por ejemplo, si hablamos de la muerte, yo sé que muchas personas tienen miedo a la muerte, pero de pronto aparece Jesús y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por ejemplo, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente lo que merece nuestra vida por nuestra propia maldad es nuestro pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todas estas palabras increíbles y maravillosas hacen que nuestros terrores nocturnos, que nuestros miedos desaparezcan. Y cada vez que el enemigo viene a atacarnos, también lo único que nos permite vencer aquellos dardos malignos es la palabra de Dios. ¿Recuerdas cómo enfrentó Jesús las tentaciones que recibió en aquella montaña antes de comenzar su ministerio? ¿Recuerdas que él dijo, escrito está? Y lo dijo 3 veces, escrito está, escrito está. Y dice que entonces el diablo lo dejó momentáneamente. Ciertamente nuestro enemigo no se va a dar por vencido. Va a venir una y otra y otra y otra vez. Pero nosotros tenemos el arma perfecta que Dios nos ha dado para enfrentar a nuestro enemigo. Y la idea es decirle, escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? Que nosotros tenemos la victoria porque no nos hemos movido de esa habitación donde el Altísimo gobierna por encima de todos los gobernantes y todos los principados. Y no solamente eso, sino que nosotros vivimos y habitamos y no nos movemos de aquella sombra de descanso que nos da el poder de aquel Dios que todo lo puede, que no hay quien lo deje vencido. Por eso nos vuelve a decir en el versículo 6, no hay pestilencia que te alcance en oscuridad, ni mortandad
que en medio del día destruya. Y ahí tenemos ya dos veces la misma imagen, día y noche, día y noche. Dios te cuida, Dios está contigo, Dios te salva, Dios te rescata, Dios te cobija, Dios te ama, Dios está contigo día y noche. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Por su palabra. Y sí, ciertamente, como dice el siguiente versículo, podemos ver a nuestros lados caer en un lado 1000 y en nuestro otro lado 10,000. Pero dice, mas a ti no llegará. Esta expresión seguramente la has repetido cientos y miles de veces y aún lo has memorizado en tu cabeza, pero hay una condición. Tienes que hacer tu morada donde vive el Altísimo y tienes que descansar en la sombra del Omnipotente. Cada vez que tú quieres hacer tu voluntad, corres el riesgo de estar dentro de esos 1000 o dentro de esos 10,000 y no ser testigo de lo que Dios es capaz de hacer si tan solo te mantienes quieto y dejas a Dios actuar en aquello en lo que tú ya no puedes hacer absolutamente nada. Por eso también dice el escritor sagrado, dice, estad quietos y conocer el poder de nuestro Dios. Cada vez que tú y yo no hacemos nada, entonces nos damos cuenta del poder y la gloria de este Dios que está a nuestro lado. De tal manera que el salmista también dice, tú serás testigo y con tus propios ojos verás la recompensa, las consecuencias, los resultados de los que no aman a Dios. Y bueno, esta palabra impío es una palabra que se va a repetir mucho en los salmos y el impío es la expresión clara de uno que no ama a Dios. El pío es aquel que ama a Dios. Entonces dice que el que no ama a Dios corre precisamente el peligro y el riesgo de ser completamente despedazado. ¿Por qué? Porque está fuera de aquella protección divina. Entonces, mis hermanos, no por el hecho de que nosotros seamos creyentes en Jesucristo, quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a pasar por ellas. Pero Dios quiere que nosotros no nos movamos, que permitamos que su presencia y su poder se manifieste en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Por eso dice el salmista, yo he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación, de tal manera que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará la morada. Ciertamente, estar cerca de Dios nos asegura de que estaremos bien aún en medio de una tormenta. Puede ser que la tormenta sea bastante fuerte, con rayos, con centellas, con truenos, con granizo, y puede ser que nosotros sintamos terror o miedo, pero la presencia de Dios hace que nosotros, a pesar de las circunstancias adversas, tengamos esa confianza y esa esperanza de que el que está encima de todo es quien cuida de nosotros. Y no solamente eso, dice que no vendrá solo, dice que vendrá con un ejército a cuidar de nuestras vidas. Versículo 11 dice que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos sus caminos. Y no solamente eso, dice que hará que las manos de estos ángeles nos tomen de tal manera que nos eleven y no permitan que nuestros pies tropiecen en piedra. Fíjate qué maravilloso es entender ahora que no se trata de repetir el salmo para obtener seguridad, sino se trata de mantenernos dentro del lugar correcto,
que hagamos habitación. En otras palabras, que vivamos con Dios. Sí, tú puedes ir a tu casa y decir, esta es mi habitación, este es el lugar donde yo descanso, este es el lugar donde yo duermo. Dice Dios que cuando tú duermes y descansas en aquel que está por encima de todo y que tiene el poder de hacer cualquier cosa de tal manera que nada lo detiene, entonces tú debes de estar seguro de que Dios no permitirá que algo malo te acontezca, aun cuando estás pasando por situaciones verdaderamente difíciles y complicadas. Pues dice que Él mandará un ejército de ángeles a cuidar de ti y de mí. Pero pon mucha atención. El siguiente versículo nos habla precisamente de una guerra espiritual en la que nosotros enfrentamos día con día. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Nos habla de 4 imágenes de peligro. La primera imagen es un león hambriento que intenta devorarnos, que trata de destruirnos y tendremos que enfrentarlo. No dice el Salmo que va a evitar que nosotros enfrentemos al león. Él dice, tendrás que enfrentar al león. Él nos habla también de que hemos de enfrentar a la serpiente. Dice, la serpiente aparecerá y estará delante de ti y tratará de hacerte daño. No nos está diciendo que no vayamos a enfrentar a la serpiente. Tampoco nos está diciendo que no tengamos que enfrentar, ¿verdad?, a aquellos cachorros de león que están hambrientos, que están dispuestos a destruir y matar a cualquiera porque necesitan sobrevivir. Dice que nosotros tendremos que enfrentarlos y finalmente habla del dragón, sí, de la serpiente antigua, sí, de Satanás, sí, de nuestro enemigo. Nos está diciendo que día con día tendremos que tener luchas y guerras espirituales y que no las va a evitar Dios. Él quiere que las enfrentemos, pero nos asegura la victoria, pues Él dice claramente que venceremos al león, venceremos a la serpiente y podremos hacer huir al dragón. Esto quiere decir que la única posibilidad que tienes de victoria tiene que ver con que te mantengas cerca, al lado y dentro de la voluntad de Dios y que escuches y hagas lo que su palabra te está pidiendo que hagas. Y muchas veces la palabra de Dios lo que nos pide es que no hagamos nada, que solo confiemos en Él. Y bueno, para terminar, el Salmo dice algo verdaderamente bello. Dice, Dios conoce tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Podemos engañar a mucha gente. Es más, la gente puede pensar de nosotros de una manera especial y puede pensar y decir, ese es un buen hombre, esa es una buena mujer. Yo lo conozco, yo veo sus obras y puedo darme cuenta de que en realidad su corazón tiene bondad, tiene amor, tiene piedad. Pero Dios conoce la realidad de nuestras vidas. Hay muchas cosas que tú y yo hacemos a escondidas. Hay muchas cosas que solamente tú y yo sabemos que las hemos hecho y que si las compartiéramos o las platicáramos con algún otro, nos daría verdaderamente vergüenza, pues le hemos fallado al Señor, pues realmente hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Sin embargo, dice algo bien bello. Dios conoce tu corazón. ¿Quiénes son las personas que hacen su morada con el Altísimo? ¿Quiénes son las personas que descansan en la sombra del Omnipotente? Los que lo aman. Por eso dice el salmista, por cuanto en mí has puesto tu amor. Tú que me amas, tú que me has demostrado con tus actitudes, con tus pensamientos, con tus palabras, con tu conducta, con tu manera de vivir, que me amas, dice, entonces yo te pondré en alto. O sea, yo te rescataré, yo te pondré en un lugar seguro. No voy a permitir que salgas destruido o destrozado o abatido, porque yo sé que todo cuanto tú haces, lo haces por amor a mí.
Muchos de nosotros, las acciones que hacemos lo hacemos por amor a nosotros mismos, o por amor a nuestra familia, o por amor a nuestros intereses, a nuestros deseos. Pero dice la Biblia que cuando nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, cuando realmente nos movemos en esa dirección, queremos amar a Dios por encima de todo, queremos que Él sea la razón de nuestra existencia, queremos que Él sea nuestro máximo cariño, queremos que Él sea lo principal en nuestras vidas. Dice que entonces Dios nos pone en alto. Dice que como hemos conocido su nombre, como hemos conocido su bondad, como hemos conocido su carácter, porque para conocer a Dios hay que vivir con Él. Por eso comienza el Salmo diciendo, el que habita, el que vive, el que hace su casa, el que comparte su vida, el que está dispuesto a caminar día y noche con Él, llega a conocer a Dios. A Dios no se le conoce en el templo, a Dios no se le conoce en una reunión de liderazgo o en unas conferencias de la Biblia. A Dios se le conoce desde que comienza el día y hasta que termina. A Dios se le conoce cuando caminamos, cuando hacemos nuestra vida a su lado, cuando sabemos escuchar su voz, cuando estamos dispuestos a obedecerlo, cuando queremos hacer las cosas que a Él le agradan. Es entonces que conocemos su nombre. Y entonces termina el salmista diciendo, cuando Dios conoce tu corazón y cuando Dios se deleita en el amor que le profesas, entonces puedes pedirle lo que quieras. Dice ahí, me invocará y yo le responderé. Y nota nuevamente cómo el salmista habla de que la situación que vivimos, que estamos enfrentando, no es fácil. Dice, con Él estaré yo en la angustia. No está diciendo, con Él estaré y le quitaré la angustia. Dice, con Él estaré cuando pase por angustia. Y cuando esté en esa situación difícil, yo lo voy a librar y le daré la victoria. Lo glorificaré. Y dice, y no solamente eso, sino que haré que su vida se extienda y se alarga. Y dice, y entonces le mostraré, y entonces le daré a conocer, y entonces experimentará, y entonces disfrutará mi salvación. ¿De qué Dios quiere salvarnos? Y con esto concluyo. A veces pensamos, qué dolor, se ha muerto tal o cual hermano, qué tristeza. Y mandamos condolencias a los familiares, y mandamos abrazos, y mandamos mensajes de comprensión y de empatía, y le decimos, estamos contigo. Pero si Dios llevó a ese hermano, es porque fue para mostrarle su salvación, para librarlo de algo que él no quería que pasara o padeciera. A veces el perder un trabajo es la salvación. A veces el perder una situación o una relación es para salvación. A lo mejor el no tener el dinero que necesitábamos o queríamos es producto de una salvación. Dios está actuando en el corazón de los que lo aman y Él está listo para mostrarles la salvación. Está listo para mostrarles esa larga vida que solamente viene de estar acompañando a Dios día con día. Entonces quiero terminar con esto, mi hermano. Sin duda, uno de los salmos más conocidos, más memorizados, es el Salmo 91. Pero nos habla de una seguridad condicionada. Todo lo que dice el Salmo es increíblemente bello. Es una promesa maravillosa de la cual nosotros debemos afianzarnos y permitir que Él haga en nosotros su voluntad. Pero una es la condición: no te salgas del lugar donde Dios habita. No descanses en otro lugar que no sea la sombra del Todopoderoso. Si tú haces tu habitación, si tú caminas con Dios, si tú vives con Él, si tú escuchas su voz, si tú obedeces su voz, no importa, no importa qué difícil, qué complicada,
sea la vida. Qué impresionante pueda ser la relación con uno o con otro. No importa qué tan terrible sea enfrentar las adversidades. Si tú estás en el lugar correcto, si tú estás donde gobierna el Altísimo, el que está por encima de toda autoridad, y si tú realmente descansas en la sombra del que todo lo puede, no importa cuántos ataques, cuántas circunstancias adversas tengas que enfrentar, tú estarás seguro, porque el Señor es el que está a tu lado. Por eso nosotros predicamos y enseñamos lo que el Evangelio nos dice, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que sustenta el universo, el Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, es Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Vamos a orar, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Estoy convencido de que Dios trabaja en sus corazones y de que Dios al final mostrará al mundo entero su salvación y les dará a ustedes la paz que tanto necesitan y por la cual hemos orado tantas veces. Déjame orar contigo, mi hermano. Dios, gracias te doy por la vida de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Gracias, Señor, porque siempre en esa iglesia hemos recibido el amor que viene del cielo y que tú, Señor, has derramado en el corazón de tus hijos. Gracias porque siempre nos hemos deleitado en tus palabras y hemos confiado que tú eres nuestro Salvador. Ayuda, Señor, a mis hermanos que pasan por situación complicada y difícil. No te pido, Señor, como decía Jesús, que los quites del mundo, sino solamente te pido que los cuides del mal. Si han de pasar y enfrentar al enemigo, que lo hagan con dignidad y que, Señor, no se aparten del lugar más seguro, que no abandonen la sombra donde tu poder se manifiesta, que hagan su habitación donde tú, Señor, habitas. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les mando un fuerte abrazo, nuestras oraciones continuas por ustedes y nuevamente agradezco la enorme bendición y el gran privilegio que me dan de compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Hasta luego.